Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín, un día más tratando de poner en conversación temas importantes de la política y la realidad nacional. Hoy me acompaña el economista Jorge Benavides del programa Salud Financiera, con el que vamos a hablar un poco acerca de política monetaria. ¿Cómo le va, don Jorge? Don Eric, encantado de estar de nuevo con vos. Mire, hay varios sectores en nuestro país que están preocupados por la política cambiaria que ha implementado el Banco Central. Un poco para paliar la crisis internacional, producto de una serie de circunstancias heredadas de la pandemia, heredadas de la crisis de los contenedores, problemas de trasiego energético, ¿verdad? De petróleo y todo este tipo de cosas, que ha hecho que los bancos centrales de todo el mundo tomen medidas ante la inflación. Pero cuénteme usted, ¿qué opina como economista de esa política cambiaria a la que ha recurrido el Banco Central? No solamente el Banco Central de Costa Rica, sino que los demás bancos centrales del mundo, durante la pandemia y lo que viene después de la pandemia, toman una decisión que en teoría y en práctica ha funcionado en los años, que es quitarle el poder adquisitivo a las personas para poder bajar la inflación. ¿Qué significa esto? Subo la tasa de interés, ¿verdad? Entonces mi crédito se vuelve más caro, cada mes pago más, lo que hace que yo tenga que destinar plata que tengo en el bolsillo para pagar recibos, para pagar el diario, para diversas actividades personales que tengo y destinarlas al pago de la cuota, ya sea de la tarjeta, de la casa o del carro. Entonces con eso hago que la gente deje de consumir ese tipo de productos. Obviamente van a quedar en las despensas, en las góndolas de los supermercados y así, quitándole el poder adquisitivo a la persona, hago que la inflación empiece a bajar. Pero ¿qué es la inflación como tal? La inflación es, yo gano lo mismo todos los meses, 15 y 30, me llega el mismo salario, pero gasto más. Entonces tengo que ir repartiendo ese salario en los demás gastos. Eso es la inflación, para que la gente que nos está viendo lo entienda. Usted va a pagar todos los meses más por la carne, más por los abarrotes, más por los vegetales. Si sube la gasolina, entonces va a tener que gastar más en gasolina, las cadenas de transporte también. Entonces, obviamente, cuando ya esa inflación llega a un 12.4, que fue lo que tuvimos en pandemia, que ya era bastante alta, obviamente, lo que hace el banco es, simple y sencillamente, empiezo a subir las tasas de interés y hago que la gente consuma menos y empiezo a bajar el precio de esos productos. La inflación efectivamente llega o ronda los 12 puntos desde prácticamente el 2021 hasta lo que llevamos a la fecha. ¿Y esas medidas qué tanto han beneficiado a nuestro país? En términos generales, no podemos ver la política monetaria del Banco Central sola, porque en economía, ¿verdad? Para que la gente nos vea y nos entienda, la economía de un país es un conjunto de factores que unidos hacen que la economía esté bien o esté mal. Okay. Pandemia, traíamos un desempleo de más de un 12%, una inflación de más de un 12%, traíamos ya el confinamiento de las personas, por tanto la economía fue cero o en números negativos. Salimos de pandemia con números catastróficos, pero también tenemos un desorden en las finanzas públicas, donde el gobierno tiene que endeudarse todos los años para poder pagar su planilla y el sostén de un gobierno central que es demasiado grande para 5 millones de habitantes. Y es ahí donde viene el cambio de gobierno y medidas que toma el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía en conjunto. Entonces vemos que el ministro de Hacienda, Noguera Acosta, lo primero que hace es ordenar la casa. Y empezamos a ver recortes presupuestarios, empezamos a ver que ya Hacienda toma una serie de decisiones que hacen que al día de hoy tengamos una calificación de riesgo como país buena.
tengamos en este momento un superávit de dólares en la economía, por tanto el tipo de cambio viene para abajo, no hay algo que haga que el tipo de cambio empiece a subir todavía. Vemos que los eurobonos circulan ya su primera emisión, que entra el dinero del Fondo Monetario y entonces empezamos a ver la maquinita, veamos la economía costarricense como un reloj, empieza a caminar, ¿verdad? Ya de una mejor forma. Vemos que el ministro de Economía, por ejemplo, quita más de 132 cuellos de botella para que las empresas puedan formalizarse de una mejor forma. Vemos que la Caja Costarricense del Seguro Social adopta ya un reglamento para los trabajadores independientes, se complementa con lo que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, para la condonación de las deudas, y todo eso en conjunto hace que baje desempleo, tengamos una factura petrolera bastante baja, viene la baja todavía, tengamos una inflación que ya está en un 2.44, sí, hasta este momento, y vemos que todo se empieza a acomodar. ¿Cómo medimos nosotros la economía costarricense? Por el tipo de cambio. El tipo de cambio es el termómetro de una economía. Si el tipo de cambio está en 700 colones es porque la economía está mal, como lo tuvimos meses atrás. Pero cuando vemos un tipo de cambio que viene a la baja, que no tiene influencia ni de la incertidumbre, no tiene influencia de una calificación mala como país, que no tiene... que las decisiones de Hacienda no lo maltratan, no le afectan tampoco, usted dice, estamos bien como país. Bueno, pero vamos a ver. Entiendo bien que las políticas han sido para paliar una crisis no solo nacional, sino global, una crisis que ha puesto a muchos países de cabeza. Pero en el mercado interno se están suscitando situaciones complejas. Por ejemplo, muchas empresas requieren de capital bancario para poder operar. Meses atrás tuvimos las denuncias del sector turismo, ¿verdad? Que decían que esa baja en el dólar les afectaba enormemente porque recibían menos dinero en colones por sus servicios, ¿verdad? Obviamente los turistas venían con dólares, pero a la hora de hacer el cambio recibían menos. Y ahora hemos visto que al menos la Asociación Bancaria Costarricense está solicitando al Banco Central de Costa Rica, está solicitando readecuar la política monetaria para reducir las tasas de interés, pues apelan o dicen que esos intereses altos en los préstamos están afectando enormemente la inversión. Dos cosas que son muy importantes. El sector turismo comete un error hasta el día de hoy, porque todo lo cobra en dólares. El turista nacional va a un hotel de playa o un hotel de montaña y le cobran en dólares. Usted debería tener las dos monedas, ¿ok? El turista extranjero paga en su moneda, en dólares, ¿ok? Y el turista nacional en colones. Eso es un error que han cometido ellos. Obviamente, si usted todo lo pone en una misma moneda, va a sufrir lo que está sufriendo en este momento, ¿ok? Cosa que no sufrieron cuando tenían el dólar en 700 colones y aún así el tico salía a vacacionar. Entonces, ya eso es una cuestión de organización interna. Creo que no se vale en sí el argumento de que me está afectando el tipo de cambio cuando usted puede tomar decisiones a lo interno para que no le afecte. Una de ellas es, por ejemplo, que las cadenas de valor de los suministros que usan los hoteles sean cobradas en colones, por ejemplo. Porque en estos momentos esas cadenas se ven afectadas por ejemplo, el precio de la gasolina que viene para abajo y que acordemos que esa factura de Recope tiene 2 meses de rezago, por tanto, vamos a tener, a partir de que estamos grabando este programa, 2 meses más de bajas en la gasolina. Entonces no se está aprovechando. ¿Por qué? Por malas decisiones a la hora de recibir los ingresos de los turistas. Uno. Y segundo, que es muy importante recalcar en esto, las políticas, cuando usted tiene que socarse la faja, son duras, pero son duras para todos.
porque así como en estos momentos los bancos quieren que el Banco Central haga una sesión extraordinaria para poder bajar la tasa de política monetaria y a su vez esta baje la tasa básica pasiva, que es la que regula los créditos, ¿verdad? Obviamente para ellos ha sido duro, pero para nosotros como consumidores también. Porque la gente, como te decía, con una inflación alta tuvo que restringir un montón de alimentos, un montón de servicios que no pudieron pagar porque tenían que pagar la cuota del banco, ¿verdad? Y ahí es donde no hubo, por parte de la ABC o por parte de los bancos en sí, medidas para poder mitigar eso que estaban sufriendo sus clientes. Recordemos que no es negocio para un banco recoger la casa, recoger el carro o llevar una tarjeta de crédito a un incobrable, a un cobro judicial. Ese no es el negocio de ellos. El negocio de ellos es prestar y que la gente les pague. Entonces también no ha habido, a mi perspectiva como economista y lo que he visto yo en mi oficina, no he visto esa ayuda de parte de los bancos hacia ese consumidor cuando los dos están sufriendo. ¿Qué pasa? Si vos tenés un negocio, Eric, ¿ok? Y caes en una crisis, pero digamos que lo tuyo es, vos alquilás apartamentos, por ejemplo, y vos tenés inquilinos que tienen 4 o 5 años que siempre han sido leales con vos y te han pagado puntual y entras en una crisis, ¿qué preferís? ¿Echarlos o negociar con ellos y mantenerlos? Obviamente los vas a mantener. ¿Por qué? Porque han sido buenos clientes. Eso tenía que haber hecho los bancos, tanto públicos como privados. Empezar a agarrar la cartera de clientes, ver los clientes que han sido buenos y tenderle la mano. Porque estas medidas son temporales. Estas medidas, desde que el banco empezó a subir la tasa de política monetaria, el mismo banco dijo, esto solamente es para bajar la inflación y ya la bajaron. Ya estamos en una inflación que cualquier país se desea. De 1 a 3 es el país perfecto en inflación. De 3 a 5 era la meta de Costa Rica y aún así estamos por debajo de lo que nosotros nos pusimos como meta. Entonces, obviamente, yo comparto también el hecho de que el Banco Central, así como fue tan agresivo a la hora de subir las tasas de política monetaria, sea también de agresivo para poderlas bajar. Inclusive las pueden bajar hasta un 5.55% en este momento, que son prácticamente 3 puntos a como está ahora. Vamos a una breve pausa y ya continuamos conversamos, porque esto está poniendo interesante. Al regresar yo le voy a preguntar a Jorge, ¿por qué este país es tan caro? Cuando usted viaja a otro país, se da cuenta que Costa Rica es caro, los productos que uno consume. Es una pregunta que desde hace mucho tiempo quiero hacerle a un economista. Ya regresamos, aquí estás en Conversamos. Estás viendo Conversamos. Hoy estamos hablando acerca de política monetaria del Banco Central y las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda y de Economía para paliar la crisis global y paliar pues la situación actual de muchos países que han sufrido post-pandemia. Conversamos hoy con Jorge Benavides, especialista de salud financiera, quien además tiene un programa en Radio Nacional, ¿verdad, Jorge? Los miércoles a las 10:30 de la mañana. Así que si usted quiere ampliar conocimientos y tener salud financiera, pues puede escuchar el programa que Jorge tiene. Ahí yo creo que sí le pueden llamar y hacerle preguntas Claro directas sí. al teléfono, ¿verdad? Ahí estamos al aire en cabina y estamos todos los miércoles a las 10:30. Jorge, bueno, hablábamos un poco acerca de si han sido correctas o no correctas las políticas monetarias impuestas por el Banco Central de Costa Rica. Al parecer han sido muy efectivas. El sector bancario está solicitando que estas políticas dejen de ser tan fuertes, porque al parecer por política no se pueden reajustar hasta junio próximo, que hay una sesión de la Junta Directiva. El sector bancario está solicitando, o los bancos privados están solicitando que se adelante, que haya una sesión extraordinaria para poder bajar las tasas de interés. Apelan ellos a que el tener tasas de interés altas hace que se genere incertidumbre,
entre personas que podrían utilizar capital bancario para hacer inversiones, para poder generar nuevos negocios. Como que mucha gente que podría solicitar plata a los bancos se está esperando para ver qué va a pasar. Entonces ellos de pronto solicitan que se adelante. Vos decías algo ahora en el bloque anterior de que el sector bancario no ha soltado prenda, ¿verdad? Pero en un comunicado que ellos mandan dicen que sí, que ellos incluso han reducido sus márgenes de intermediación para evitar la morosidad y evitar mandar a cobro judicial a muchos deudores. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Si es momento o no, voy a darte una respuesta como asesor financiero. Este no es un momento para sacar un crédito. Obviamente, si vos me pedís a mí un consejo, yo te digo, espera que baje la tasa de interés para que la cuota te quede más baja. Porque si vos firmas un crédito el día de hoy, ese crédito va a ser con una tasa fija por lo menos 2 o 3 años, obviamente. Entonces, aunque la tasa baje, usted va a quedar con esa cuota altísima y se va a amarrar por ese periodo de tiempo. En eso sí, tiene la razón la ABC. Nadie quiere sacar un préstamo en este momento bajo esas condiciones. 1. Número 2, recordemos que si la tasa está alta, los requisitos de los bancos van a estar también altos. O sea, no van a ser los requisitos normales, sino que van a pedir más para demostrar la capacidad de pago por esa cuota alta que usted tiene, que no puede exceder un 40% de su ingreso. Entonces, obviamente, los bancos han visto una limitante en las solicitudes de crédito que tienen ellos, tanto para vivienda, para carros, como para tarjetas de crédito, que son los 3 más comunes. Ahora bien, se ha hablado mucho de banca de desarrollo para que los pequeños y medianas empresas vayan y puedan solicitar. ¿Cuál es el problema de esa banca de desarrollo? Que nunca ha existido en Costa Rica, solamente de nombre, y que hay que preguntarle a una pyme qué es ir a pedir un crédito de banca de desarrollo. Es misión imposible por la cantidad de requisitos que tiene que cumplir ella. Como por ejemplo, una de las cuestiones que yo más critico es el hecho de que usted puede ser pyme, usted tiene un emprendimiento, quiere hacerse pyme, quiere regularizarse. Pero ¿qué pasa? Para ser pyme, usted tiene que tener, dentro de los 3 requisitos que piden, un periodo de renta. Eso quiere decir que usted tuvo que funcionar 12 meses, pagar impuestos 12 meses para poder optar por una pyme. Porque en Costa Rica una pyme no puede, en el momento en que se constituye la sociedad o se hace el emprendimiento, poderse inscribir y gozar de los beneficios? Entonces, usted tiene que ir contracorriente un año completo, ¿verdad? Viendo a ver cómo sale para poder tener ese requisito, para poder tener un sello PYME, para entonces ya poder ir a las expo, gozar de las capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ves que el pensamiento va mal. Una persona que quiere un préstamo de banca de desarrollo tiene que tener una garantía real dependiendo del monto que vaya a ocupar, ¿verdad? Entonces puede tener la mejor idea, los mejores clientes, puede demostrar todo, que si no tiene ese pequeño requisito ya no puede optar. Y más del 90% de las empresas pequeñas y medianas de Costa Rica tienen que apalancarse con créditos bancarios. Si la tasa está alta, menos que les van a dar un crédito. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, estamos pidiéndole al Banco Central que adelante. Está bien, ellos lo pueden hacer perfectamente. Que adelanten entonces la reunión que tienen en junio, la hagan ya y que la baja sea a partir del mes de junio, a principios del mes de junio. Estamos perfectos. Pero ¿qué ganamos si no arreglamos lo demás? Ese es el problema. Porque puedes bajar la tasa, pero a la pyme le van a seguir pidiendo lo mismo, al emprendedor le van a seguir pidiendo lo mismo. Entonces, pero entonces, bueno, yo he visto ejemplos de capital semilla y fondos no reembolsables para organizaciones o para emprendimientos en otros países. ¿Quiere decir que aquí en Costa Rica no se da nada de eso con la banca de desarrollo? No se ha dado. La banca de desarrollo en estos momentos siempre ha quedado en papel. Ahora han tomado medidas, el Ministerio de Economía, que estoy hablando con don Francisco días atrás en el programa, y me contaba que ya ahora sí, ya hubo reuniones con los bancos y una serie de facilidades, pero hasta el momento, hasta el día de hoy ha sido papel, no hemos visto ejecutarse. Y vos como periodista, puedes visitar a cualquier emprendedor que haya optado por una decisión rechazada y le va a decir que ha sido misión imposible. Sí. Entonces, yo digo, ¿hasta qué tanto los bancos quieren ayudar
a ese sector productivo de Costa Rica. No lo han hecho en años anteriores. Ahora se están pegando el grito al cielo para que les bajen la tasa para poder, pero van a seguir en lo mismo, van a seguir con las mismas políticas, ¿ok? Porque el Banco Central puede cumplir su función y bajarla perfectamente. Ellos pueden bajar hasta un 5.55 en estos momentos y quedaría ideal con un tipo de cambio abajo. O sea, si vos ves el escenario de Costa Rica en estos momentos para una empresa, el escenario es magnífico. Gasolina baja, tasa de interés baja, tipo de cambio bajo. Quiere decir que, wow, estaríamos empezando a gozar de productos más baratos en el supermercado, de servicios mucho más baratos, pero ¿hasta dónde los bancos van a querer ayudar? Ahora sí, me ayudaron a mí, pero ¿cómo va a ayudar yo al resto si no lo han hecho en años anteriores? Pregunta antes del cambio, ¿y esos dólares seguirán bajos? Sí. En estos momentos no hay un elemento en la economía costarricense que haga que el tipo de cambio suba. El tipo de cambio va a seguir bajando. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Vimos en los 2 meses anteriores que el tipo de cambio subió por 3 o 4 días. Esos son compras extraordinarias que hace el banco para sus reservas, ¿verdad? Nada más que es por un tiempo determinado. Las operadoras de pensiones también salieron a comprar dólares para tener ahí, pero después de esos días empezó a bajar. Hoy ya bajó, creo que amaneció 2 o 3 colones menos que ayer, y eso va a seguir. Esa es la tendencia. ¿Por qué? Porque ya entró plata en los eurobonos, número 1. Hacienda hizo recortes presupuestarios, ¿verdad? No hay un gasto. La temporada de turismo fue grandiosa y se dice que va a seguir bastante buena durante la temporada baja. Entonces, y los gastos que estamos haciendo nosotros cada 3 meses o cada mes de IVA, renta, adelantos de renta, son en colones. Entonces, la demanda sigue siendo colones y no dólares. Bueno, le dije al finalizar el primer bloque que le iba a preguntar que por qué aquí todo es tan caro, pero voy a continuar con la pregunta ahí pendiente para el último bloque. Estás viendo Conversamos, soy Eric Jarquín, hoy entrevistando al economista Jorge Benavides, hablando sobre política monetaria de nuestro país. Ya regresamos. Estás viendo, conversamos hoy con el economista Jorge Benavides y estamos hablando de política monetaria. Apunta bien, apunta que nuestra economía podría volver a recuperarse, tener una recuperación. Es necesario bajar las tasas de interés para incentivar los créditos, y usted planteaba el hecho de también de tener una verdadera banca de desarrollo. Pero yo le pregunto, ¿por qué históricamente nuestro país es tan caro? ¿Por qué es tan difícil este país si yo lo comparo, por ejemplo, con el resto de países centroamericanos? Voy a caer mal en ciertos sectores, pero hay que hablar las cosas como son. 1, tenemos un impuesto hasta por respirar. En Costa Rica todo lo arreglamos con 2 cosas básicas: un puente Bailey o un impuesto. Es la forma de arreglar el problema de los ticos en todo. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que esos impuestos llevan también a aranceles muy altos de proteccionismo. Entonces, si yo quiero importar un producto para venderlo acá, si hay un sector que está protegido, entonces tengo que pagar un arancel mucho más alto para que ese sector no se vea beneficiado. Entonces, los ticos no gozamos de la cantidad de productos que podríamos tener y al precio que podríamos tenerlo. Tenemos los impuestos a las cadenas de valor, por ejemplo. Uno piensa que uno nada más paga un 13% de IVA cuando compra algo, ¿no? Resulta ser que si usted va a comprar carne, entonces solamente las reses que matan llevan más de 10 o 12 impuestos en este momento. Entonces, el impuesto que cobra el matadero, el impuesto por destazarla, el impuesto por comercializarla, el impuesto de transporte. Es increíble la cantidad de impuestos que maneja eso. Por eso es que la carne es tan cara en Costa Rica. Por eso acá no hacemos asaditos. Exactamente, no somos Argentina, entonces no nos podemos dar esos lujos.
Importar es carísimo, no solamente el 13% ya como te decía, sino los impuestos que tiene que manejar esa persona para traerlos. Hay que ver cuánto se paga en los derechos de aduana, por ejemplo, y el de almacenaje, el de transporte también. Lo vimos ahora durante los meses pasados con la crisis de contenedores. Ya nos dimos cuenta de la realidad. Entonces, para poder aprovechar y ser un país competitivo, y eso es muy triste lo que te voy a decir, pero vos sabías que Costa Rica en economía está por encima solamente de Nicaragua. Hace 25, 30 años nosotros nos jactábamos de ser la Suiza centroamericana, de tener un país sin ejército, donde el ejército eran estudiantes, tener la educación la mejor educación después de la de Chile, pero resulta ser que esa educación hoy está repartiendo comida, está haciendo viajes de transporte privado. ¿Por qué? Porque no tiene fuentes de empleo, simple y sencillamente porque Guatemala, Honduras, El Salvador nos pasaron por encima. Países que destinaban el 50% de su Producto Interno Bruto al ejército, llegaron, modificaron sus políticas monetarias y ahora son fuentes de trabajo de zonas francas con una educación calificada. Jorge, pero pese a todo ello, ¿vamos por buen camino? ¿Estamos tomando políticas correctas? Vamos a hacerlo así. Yo lo publiqué ayer y te lo resumo. Precio bajo de los combustibles. Inflación en un 2%. Tasas que ya vienen para abajo. El hecho en estos momentos de tener una sobreabundancia de dólares en la economía y un ministro de Hacienda que se socó la faja y está haciendo bien las cosas, quiere decir que Costa Rica va por muy buen camino. Solamente falta ejecutar ciertas decisiones para tener una reactivación económica completa. Jorge, muchísimas gracias. Eric, demasiadas gracias por invitarme y estoy para servirte. Bueno, y siempre invitado porque nunca nos alcanza el tiempo para hablar de estos temas, pero de seguro que vamos a seguir teniendo a Jorge Benavides con nosotros, ilustrándonos sobre cómo funcionan los temas de la economía costarricense. Soy Eric Jarquín, gracias por acompañarnos en Conversamos. Continúe con la excelente programación de Canal 13.